Hola, bienvenidos a este webinario Exportación de miel a la Unión Europea, Introducción a los cambios reglamentarios. Mi nombre es Andrea Barrios y hoy les voy a estar hablando sobre este importante tema. ¿Por qué hablar de cómo exportar miel a la Unión Europea? ¿Por qué hablar de miel? Bueno, por un lado, tenemos un gran interés de los socios de Agrinfo en el mercado de miel de la Unión Europea, pero al mismo tiempo ha habido una serie de cambios en las regulaciones que son difíciles de entender, de darle seguimientos y entender la lógica detrás. Lo que pretendemos con este webinario es que ustedes entiendan cuáles son estos cambios, cómo darle ese seguimiento y entender por qué se están dando. Hoy vamos a hablar de tres grandes temas. El contexto, cómo es el mercado de miel en la Unión Europea, por qué están cambiando las regulaciones. Luego vamos a hablar de 5 requisitos claves para exportar miel a la Unión Europea. El primero de ellos es que los países tienen que aparecer en una lista de plan de control de residuos. El segundo es un listado de establecimientos de miel que se empezó a implementar a partir del 29 de noviembre de 2024. El tercero son certificados revisados que también se empezó a implementar a partir del 3 de septiembre de 2024. Cuatro, la gestión de los medicamentos antimicrobianos. Esto es algo nuevo que se va a empezar a implementar a partir del 3 de septiembre de 2026. Y son 5, cambios a la composición y al etiquetado de la miel. Estos requisitos también son nuevos y se van a empezar a implementar a partir del 14 de junio de 2026. Finalmente, vamos a hablar de cuáles son los cambios que se van a venir y cómo darle seguimiento. Empecemos con el contexto. El mercado de la Unión Europea en miel es muy importante. La Unión Europea consume alrededor de 360.000 toneladas de miel por año. Si bien la Unión Europea es capaz de cumplir con 60% de esa demanda, el otro 40% tiene que venir de las importaciones. La Unión Europea es el mayor importador de miel en el mundo, con 50% de las importaciones mundiales. El 80% de la miel que se vende al por menor en la Unión Europea son mezclas. ¿Cuáles son los países que más exportan miel a la Unión Europea? En primer lugar, tenemos a China con 35% de las exportaciones, luego Ucrania con el 31%, Argentina con el 12%, y le siguen una serie de países con porcentajes mucho más bajos, como es México, Chile, Cuba, Vietnam y Moldova. Dentro de la Unión Europea, ¿cuáles son los países que más importan miel? Tenemos Alemania con un 27%, Bélgica 17%, Polonia 11%, España 10%, y le siguen otros países miembros de la Unión Europea como Portugal, Países Bajos, Francia, Italia, Grecia y Rumanía. Ahora, ¿por qué la Unión Europea está cambiando las reglas para poder exportar miel a la Unión Europea? Bueno, en 2023 la Unión Europea llevó a cabo una investigación y lo que hizo fue tomar 320 muestras de miel que estaban entrando al mercado europeo. Se dio cuenta que de esas 320 muestras, el 46% eran sospechosas de no cumplir con las normas de la Unión Europea. Principalmente había había sospechas de fraude, como por ejemplo jarabes añadidos, es decir, que la miel de abeja no era 100% miel de abeja, sino que se le añadía jarabe de arroz, de trigo, de remolacha azucarera, que el etiquetado era incorrecto, por ejemplo, del origen de la miel, por ejemplo, se decía que venía de un país cuando venía de otro, o se mencionaba solo un país cuando en realidad había mieles de diferentes países dentro de un mismo bote de miel. Debido a esto, la Unión Europea concluye que debe, por un lado, aumentar los controles en las fronteras de la Unión Europea para asegurarse que la miel que entra al mercado es verdaderamente miel, reforzar las reglas de la Unión Europea, hacerlas más estrictas y pedir también a los países exportadores que cooperen y que ayuden investigando las cadenas de miel en sus países y compartiendo esta información con la Unión Europea. Aquí podemos ver este, cómo está la distribución de operadores que incumplen con la directiva sobre miel de la Unión Europea. Tenemos países como China, que, bueno, vimos que es el mayor exportador de miel hacia la Unión Europea,
en el que el 100% de sus exportadores, de sus operadores que formaron parte de este estudio, hay sospechas de que incumplen la directiva europea sobre miel. Tenemos otros casos como Argentina, México, que están más o menos como mitad sí cumplen, mitad no cumplen, y otros como Chile, Cuba, o Guatemala, que sabemos, que se tiene sospecha que sí cumplen con la directiva de miel de la Unión Europea. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este seminario. ¿Cuáles son los requisitos claves para exportar miel a la Unión Europea? El primero de ellos es que los países exportadores deben estar autorizados, deben estar en una lista. Bueno, solo pueden exportar productos animales, lácteos, carnes, pescado y miel, porque la miel es producida por un animal, las abejas, los países que hayan demostrado que pueden cumplir los requisitos de la Unión Europea y que por lo tanto figuren en la lista. Entonces aquí podemos ver que son dos requisitos. Por un lado, te tiene que demostrar que se cumplen con las reglas de la Unión Europea y además se tiene que figurar en la lista. Para la mayoría de los productos animales, los países deben estar incluidos en listas de países autorizados, normalmente cuatro listas, ¿no? La primera es requisitos sanitarios, la segunda es requisitos de inocuidad alimentaria, la tercera son los planes de control de residuos y la cuarta es la gestión de medicamentos antimicrobianos. Esto va a ser a partir de septiembre de 2026, como ya mencionamos. Para la miel, los países que quieran exportar a la Unión Europea solo tienen que aparecer en la tercera y cuarta lista, los planes de control de residuos y las de medicamentos antimicrobianos. Ahorita estamos hablando de los planes de control de residuos. Bueno, ¿qué es lo que es un plan de control de residuos? Quiere decir que la Unión Europea quiere saber que en el país de origen hay mecanismos en pie, o controles para la presencia de pesticidas, contaminantes y medicamentos veterinarios en los alimentos. Lo que tienen que hacer los países, no miembros de la Unión Europea, es enviar un plan de control a la Comisión Europea. Cada país determina lo que debe ir en este plan de acuerdo a su realidad. La Comisión Europea va a evaluar este plan y puede pedir más información o aclaraciones. Y si la Comisión Europea aprueba el plan de control de residuos, el país es incluido en el anexo del Reglamento 2021/405. Como les mencionaba, la Comisión Europea puede aprobar el plan, pero el país puede que no aparezca en el listado hasta después, porque la lista se actualiza solo una o dos veces al año. Un país que haya sido aprobado, pero que todavía no está incluido en la lista, todavía no puede, exportar miel a la Unión Europea. Es importante entender que para permanecer en la lista se debe enviar una actualización. ¿Por qué? Pues porque los riesgos cambian y también la forma en que les hacemos frente y los países tienen que reflejar esto en la actualización de sus planes de control. ¿Qué pasa si los países no actualizan estos planes de control? Bueno, pues el país corre el riesgo de ser sacado de la lista. ¿Quién envía los planes de control de residuos? Son las autoridades nacionales competentes que tienen la obligación de enviar estos planes. No los operadores, no los exportadores, no los productores de miel, sino las autoridades nacionales competentes. En esta lista podemos ver el nombre de los países socios de Agrinfo que están autorizados para exportar miel a la Unión Europea. En América Latina, estos países son Argentina, Brasil, China, perdón, China, Cuba, República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua y Uruguay. Segundo, los establecimientos deben estar autorizados. Desde el 29 de noviembre de 2024, solo los establecimientos inscritos en un listado de la Unión Europea pueden exportar miel. ¿Qué se entiende por establecimiento? Bueno, el establecimiento es una unidad de la empresa en la que se produce la miel. Si la empresa tiene varias unidades, debe indicarse cada una de ellas. ¿Qué no es un establecimiento? No son los productores primarios de miel o las empresas que solo almacenan o transportan miel. Otra vez, son las autoridades competentes de los países exportadores quienes se encargan de enlistar estos establecimientos en un sistema que se llama Traces que tiene la Unión Europea. Administrativamente, el proceso de enlistar a los establecimientos no es complicado,
pero las autoridades deben hacer las revisiones correspondientes de que se cumplen con los requerimientos de la Unión Europea. Este tipo de requerimientos son, por ejemplo, la Ley General de Alimentos, por ejemplo, que los alimentos sean inocuos y que haya trazabilidad de los mismos, o el Reglamento 852/2004 sobre higiene, que pide, por ejemplo, sistemas de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control crítico, APPCC, que la miel sea manipulada, preparada y envasada y almacenada de forma higiénica, o que la miel cumpla los requisitos generales de higiene relativos a la producción primaria y las demás fases de producción, transformación y distribución. Hasta la fecha, estas son la lista de países que tienen establecimientos inscritos. En América Latina podemos ver que está Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Uruguay. El país que tiene más establecimientos, podemos ver, es Brasil con 32, le sigue México con 23 y luego Argentina con 20. El tercer requerimiento es utilizar el modelo de certificado revisado. Desde el 3 de septiembre de 2024, cada lote de miel exportado a la Unión Europea debe de ir acompañado de un certificado firmado por las autoridades competentes del país que garantizan que la miel cumple con la Ley General de Alimentos y la Directiva de Higiene de los Alimentos. Es importante saber que los certificados pueden ser en papel o de manera electrónica. El formulario electrónico se presenta a través del sistema de la Unión Europea Traces. Nosotros recomendamos utilizar el formulario electrónico porque eso garantiza que el certificado que está enviando es el último, es el actualizado. Ahora, ¿por qué decimos que es un certificado actualizado? Bueno, porque ahora este certificado tiene una declaración sobre el uso de medicamentos antimicrobianos que dice que la miel fue producida de acuerdo con estos requerimientos. Estos requerimientos no van a entrar en vigor hasta el 3 de septiembre de 2026, pero los nuevos modelos ya contienen esta declaración antimicrobiana. Si se está utilizando un certificado en papel, esta debe tacharse para las exportaciones antes del 3 de septiembre de 2026. En el sistema Traces, esto se hace de manera automáticamente. ¿Dónde encuentro el modelo actualizado? Bueno, lo más fácil es meterse a la página de EURLEX de la Unión Europea y poner en la búsqueda Reglamento de Ejecución 2020-2235 y ahí nos va a aparecer. Es importante que la versión que nos fijemos que lo que estamos viendo es la versión consolidada actual. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que esta versión contiene todas las modificaciones que se han hecho a la ley, no solo la última, y que es la última versión de este reglamento de ejecución. Requerimiento 4. Está en el listado de países autorizados en materia antimicrobiana. Como ya hemos dicho, a partir del 3 de septiembre de 2026, los países exportadores deben figurar en una lista para la gestión de los medicamentos antimicrobianos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los países de origen garantizan, hacen una declaración de que se están cumpliendo con las reglas de la Unión Europea con respecto al uso de antibióticos. Por ejemplo, la Unión Europea prohíbe el uso de antibióticos en animales que fomentan el crecimiento y aumentan el rendimiento. Es decir, que no se le está dando al animal para tratar una enfermedad. O que están reservados para el tratamiento de infecciones específicas en humanos. Es importante mencionar que estas normas se aplican a las importaciones de todos los productos animales durante toda la vida del animal. Entonces, un poco como con el plan de residuo, los países exportadores tienen que hacer una declaración en la que explican a la Unión Europea cómo se cumple con la normativa europea y enviársela a la Comisión Europea. La Comisión Europea evalúa esta declaración y estas explicaciones y puede hacer preguntas. Si se aprueba, el país va a aparecer en el listado del reglamento 2024-2598. Hasta la fecha, podemos ver en el primer cuadro los países que ya tienen planes aprobados para la gestión de antimicrobianos. Podemos ver ahí los países de América Latina que están marcados en negritas y en el cuadro de la derecha podemos ver los países que todavía no tienen planes aprobados y por lo tanto no van a poder exportar miel
a partir del 26 de, no, del 6 de septiembre de 2026. Entre estos se encuentran Armenia, Benin, Burkina Faso, India, Mauricio, Tanzania, Uganda, Wallis y Fortuna. El requisito 5 es cumplir con los requisitos de composición y etiquetado. A partir del junio de 2026, el etiquetado de origen debe incluir todos los países de origen en la que se cosecha la miel. O sea, las etiquetas que se ponen a la miel tienen que traer el nombre de todos los países de origen, incluyendo el porcentaje de miel procedente de cada país, ordenado de mayor a menor en función de su peso. Entonces, si el mayor porcentaje de miel proviene, por decir algo, de Brasil, será Brasil, después, si es una mezcla Brasil, el siguiente país, supongamos, fuera México, y así sucesivamente. Hay un margen de tolerancia de 5% por cada parte individual de la mezcla. En los envases pequeños, esos que son menores de 30, que contienen menos de 30 gramos de miel, los nombres de los países pueden sustituirse, porque a lo mejor no hay suficiente espacio para ponerlos, con un código de 2 letras que están establecidos en las normas en la norma ISO 3166. Otra cosa que está cambiando, que va a cambiar, es que el término de miel filtrada se elimina completamente de la directiva sobre miel y su definición se incorpora a la de miel para uso industrial. Con respecto a los criterios de composición de la miel, también ha habido cambios que están en la directiva 2001/110/CE y este, establecen los requisitos, los requerimientos sobre la composición de la miel, por ejemplo, con respecto al contenido de fructosa y glucosa, el contenido de sacarosa y el contenido de agua. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la miel de flores, el requisito es que la miel de flores tenga no menos de 60 gramos por cada 100 gramos de miel de contenido de fructosa y glucosa. Si quieren saber más sobre esto, los invitamos a ver nuestra guía, Exportar miel a la Unión Europea. Esta guía la encuentran en la página de Agrinfo. Bueno, ¿cuáles son los cambios que estamos esperando que van a venir y cómo darle seguimiento? Bueno, lo primero es que hay que estar atento a las auditorías a distancia. Todos los planes de control de residuos de los países exportadores se evalúan al menos cada 5 años. El ciclo actual termina a finales de este año, en 2025, por lo que los países que aún no han sido evaluados deben esperar ser auditados antes de que termine el año. Las evaluaciones son a distancia y son cuestionarios exhaustivos sobre procedimientos y controles. Es muy importante que los resultados no sean negativos porque eso puede dar lugar a un aumento en los controles en la frontera de la Unión Europea cuando se quiera enviar los productos o incluso a una posible suspensión de las importaciones. La Unión Europea está trabajando con una nueva plataforma europea para la miel en la que participan representantes de los países de la Unión Europea, autoridades competentes y laboratorios designados, partes interesadas de la cadena de suministro de miel y expertos del mundo académico y la sociedad civil. ¿Cuál es la misión de esta plataforma? Bueno, recolectar datos para métodos que mejoren los controles de autenticidad de la miel, en particular para detectar la adulteración, hacer recomendaciones para un sistema de trazabilidad al producto y al importador y posiblemente hacer una actualización de los criterios de composición y establecer laboratorios de referencia para la Unión Europea. ¿Cómo hago para darle seguimiento a todos estos cambios que están pasando y no volverme loco en el intento? Bueno, nosotros tenemos un programa, que es el programa Agrinfo, que es un programa financiado por la Unión Europea, que se dedica a darle seguimiento a todos estos cambios en las políticas, reglamentos y normas de la Unión Europea y explicarlos de forma clara, sencilla, en un idioma que sea mucho más digestible para que las personas puedan entender qué está pasando, qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo me preparo. Toda la información que generamos es totalmente gratuita. La pueden encontrar en nuestro sitio web, agrinfo.eu. Además, tenemos un boletín al que se pueden suscribir de forma gratuita. Este boletín se manda cada 2 semanas, 2 o 3 semanas, con los últimos cambios en las regulaciones de la Unión Europea. Se pueden suscribir ahí mismo en nuestra página de internet en agrinfo.eu/subscribe. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.